Capítulo número 1. El pecado original, su vigencia. Punto número 5. Pecado o error. Cita textual. Pues el pecado no es sino un error expresado en una forma que el ego venera. Texto capítulo 22, sección 3, párrafo 4.5. Esta aspiración, el deseo de ser especial, equivale al, entre comillas, pecado original en el mundo cristiano, pues de él surgió todo lo que vemos y padecemos. Es el origen de las hostilidades y perversiones del mundo a su consumación. En el lenguaje simbólico del Génesis, le siguió la expulsión del paraíso y la larga serie de maldiciones que más o menos venimos arrastrando. Sin embargo, el curso lo describe corrigiendo su categoría como error. Le quita la contundencia que el calificativo de pecado contiene y lo degrada a una simple confusión sin consecuencias y advierte, cita textual, es esencial que no se confunda el error con el pecado, ya que esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible, pues el error puede ser corregido y lo torcido enderezado. Pero el pecado, de ser posible, sería irreversible. Texto capítulo 19, sección 2, párrafo 1.1. De ahí el interés en dejar las cosas claras, para poder decir más adelante que el miedo no está justificado. Nunca llegó a cometerse pecado alguno, pues jamás se cumplió su pretensión de ser especial. Solo ocurrió en sueños, y que sigamos viendo pecados y culpas no significa sino que estamos aún dormidos, soñando que vivimos una vida fuera del cielo, de la mente de nuestro Creador, exiliados del amor. Cita textual. El Hijo de Dios percibió lo que quería ver, porque la percepción es un deseo colmado. Texto capítulo 26, sección 7, párrafo 3.3. Apareció el concepto de la percepción como consecuencia y derivada de la proyección, que pasó a ocupar el lugar de la creación, pues ya no, entre comillas, estábamos en el cielo. Y continúa más adelante, cita textual. El pecado no es un error, pues el pecado comporta una arrogancia que la idea del error no posee. Pecar supondría violar la realidad y lograrlo. Texto capítulo 19, sección 2, párrafo 2.1. Daría por cierto la posibilidad de violentar la voluntad de Dios, que algo pudiera ocurrir sin su consentimiento o contradiciendo su voluntad. El pecado da por hecho que hay otra voluntad más fuerte que la suya, que se opone a ella y la vence. Para abundar en la contradicción, esta, entre comillas, otra voluntad, está creada por la única voluntad de Dios, con todos sus valores y características, es decir, la misma voluntad vuelta contra sí misma, pura contradicción. De este modo, tocaríamos la creación, pues se deduce que lo creado puede ser más grande que el Creador y lo desposeerá. Supondría que los pensamientos pudieran abandonar su fuente y que ocurriera lo imposible, matarla. Cita textual. Las ideas del espíritu no abandonan la mente que la piensa, ni tampoco pueden entrar en conflicto entre sí. Texto capítulo 5, sección 4, párrafo 3.5. Ni se pueden independizar, ni contradecir o atacar a la fuente, y más adelante, más de lo mismo. Cita textual. Las ideas no abandonan su fuente, y sus efectos solo dan la impresión de estar separados de ellas. Texto capítulo 26, sección 7, párrafo 4.7. Perfectamente claro. Al parecer, pues, el, entre comillas, pecado original, error original como queda clasificado finalmente, no fue ni desobediencia, ni soberbia, ni sexo,
ni nada interesante para someter al Hijo de Dios a juicio alguno, y mucho menos para aplicarle la condena que al parecer tenemos impuesta: romper relaciones con el Padre, expulsión del paraíso, maldiciones de por vida y todo lo demás. Quitarle el calificativo de pecado y sustituirlo por error es dejarlo ya en nada. Error, no porque sus consecuencias fueran menores, sino porque se cometió el error de creer que se había pervertido la verdad, que había ocurrido un movimiento perturbado que rompió el orden, trayendo el caos. Únicamente fue el uso inadecuado de una de sus facultades, sin consecuencia alguna para su autor, aunque volveremos sobre esto. Lo lamentable fue que el único que no se enteró del error y lo calificó como algo más fue una pequeña fracción de la mente del Hijo que se había hecho dependiente del despiste descrito. Efectivamente se trata de, entre comillas, una pequeña y diminuta idea. No afectó a toda la mente del Hijo, sino a un minúsculo fragmento. Así se asegura en el curso, contradiciendo una vez más lo que aparenta. Cita textual: ese fragmento de tu mente es una parte tan pequeña de ella que si solo pudieses apreciar el todo del que forma parte, verás instantáneamente que en comparación es como el más pequeño de los rayos del sol, o como la ola más pequeña en la superficie del océano. Texto capítulo 18, sección 8, párrafo 3.3. Para que el Hijo dormido pudiera recuperar la inocencia que creyó perdida y calmar el profundo sufrimiento que arrastraba y redimir su virtud, ya dentro del mundo caótico que creyó haber engendrado, apareció el, entre comillas, demonio, una de las manifestaciones de nuestro ego, en quien esconder la culpa que le acosaba. Él fue el iniciador de todo, el instigador, que aún sigue siendo el máximo culpable, el promotor del desastre, la esencia del mal en un extracto completo, embaucando al Hijo, al, entre comillas, inocente, al, entre comillas, cándido. En el Génesis, en forma de serpiente, cita textual: cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente, lo único que oyó fueron falsedades. Texto capítulo 2, sección 1, párrafo 3.2. La primera figura del demonio es en forma de serpiente, engañado, provocando. En él se consideran las maldades para que el Hijo dormido recuperara parte de la inocencia que creía haber perdido a consecuencia de aquella diminuta y alocada idea de la que se olvidó reír. Con él se completa la figura del pecado, se redondea, se entiende y se diferencian los buenos de los malos, la bondad de la maldad, y se le dio nombre de distintas formas a ese producto defectuoso de la, entre comillas, creación: el ángel caído, metafóricamente, o con todo el poder condenatorio de la palabra, Satán, Satanás, Lucifer, Luzbel, Mefistófeles, Belcebú, Leviatán, maligno. Debía quedar bien definido. ¿Para qué estrenar un nuevo concepto de, entre comillas, inocencia violentada, en sustitución y como derivada de la perversión de la inocencia de la creación? Él fue quien atrajo para sí primero a Eva y después a Adán. Él fue el culpable de todo, el pervertidor de la inocencia. Cita textual: el, entre comillas, diablo es un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico. Se le percibe como una fuerza que lucha contra Dios por la posesión de sus creaciones. El diablo engaña con mentiras y erige reinos en los que todo está en directa contraposición a Dios. Texto capítulo 3, sección 7, párrafo 2.4. Es la otra mente, la otra forma de hacer las cosas. Contiene la dualidad y parece sostener todo el pensamiento del mundo.
Solo su palabra es real aquí. La impone con sangre y el precio que pide nunca es suficiente, aunque sea la muerte. Cita textual. La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora, y esta creencia es lo que es, entre comillas, el diablo. Es una idea poderosa, dinámica y destructiva que está en clara oposición a Dios debido a que literalmente niega su paternidad. Texto, capítulo 3, sección 7, párrafo 5.1. A pesar de la fabricación de la idea del diablo para contener la maldad que imaginamos, o precisamente por eso, nunca descansamos ni hemos dejado de pensar mal de nosotros mismos desde entonces. Seguimos en el mismo error, sintiéndonos expulsados del paraíso mientras continuamos en él, oyendo las maldiciones que jamás se dijeron contra nosotros, alimentando y sosteniendo nuestro miedo, pues esa es la condición que comparte la condena de proscritos que arrastramos por un mundo que no es el nuestro. ¿De dónde nos llega en última instancia este temor por todo? Por nuestra supervivencia, por nuestra calidad de vida, por la de los nuestros. Cada vez que nos encargamos de nuestra intendencia, lo hacemos y de esa manera afirmamos nuestra autonomía. Mantenemos vigente la creencia en que pudimos separarnos, pecar por tanto, y el miedo que se deriva en todos los casos es atroz. No podríamos vivir con él si estuviera constantemente presente, en primer lugar, porque sería insoportable, y después, porque jamás consentiríamos reconocer que vivimos acobardados. Por eso está oculto a nuestra primera mirada. Nadie se maneja con esta condición, sino con la de pretender que somos libres. Tuvimos que ocultar el miedo atroz y desconsiderado que se hizo cargo de nosotros, tal vez tan grande, inmenso y abarcador como el amor que negamos. Lo hicimos esta vez mediante las imágenes que pueblan nuestro mundo, que finalmente acaban matándonos igualmente.